Buenas tardes con todas y todos ustedes, señores estudiantes de veterinaria. Vamos a realizar el ejercicio enviado acerca del análisis estadístico de un diseño factorial A por B de 2 por 2. Es decir, son dos estudios, dos factores en estudios con dos niveles cada uno. Y en este caso, hemos tomado un análisis estadístico de un diseño factorial utilizando el recuento de células rojas de la sangre de dos cepas de ratones que le hemos codificado como BALBC y C57BL6. Y a este se les va a suministrar cloranfenicol en dos niveles de dosis. Una dosis va a ser el vehículo y otra es 2000 microgramos por kilogramos de peso. Es decir, este es un diseño factorial de dos cepas por dos niveles de dosis con 4 ratones en cada uno de los 4 grupos de tratamientos. Estos son datos reales extraídos de un experimento factorial más grande realizado en el año 2001 por Pesting. Y aquí se está utilizando para demostrar el análisis estadístico utilizando dos factores. Los objetivos del experimento fueron determinar el efecto del cloranfenicol en el nivel de dosis sobre los recuentos de sangre, de células rojas en sangre en ratones promediando dos cepas y determinar si las dos cepas difieren en los recuentos de las células rojas de la sangre. Y también determinar si las dos cepas responden de manera similar a la dosis de cloranfenicol. Entonces, en primer lugar, vamos a revisar los datos que presenta que se puede decir los datos en bruto o datos crudos que se le conoce, para ver si existen errores utilizando un pequeño gráfico. Aquí tenemos la tabla donde damos a conocer, en primer lugar, el número de animales, los tratamientos, las cepas, y las células, los glóbulos rojos en sangre y los grupos de estudio. A este grupo de estudio le vamos a correr un análisis en factorial, para lo cual vamos a compartir en una hoja Excel la tabla de datos. Como ustedes ven, tenemos los mismos datos que se presentó en la hoja, en el PDF, también lo presentamos en la hoja Excel. Lo que hacemos es copiar estos datos que están los mismos, tal cual, le copiamos y los llevamos al software StatGraphic. En el software StatGraphic, en la segunda celda, activamos toda la hoja del software. Ponemos botón derecho y ponemos pegar. Al hacer clic en pegar, asoma un cuadro de diálogo que dice si quiere incluir nombres de columna o solo datos, o nombres de columna y comentarios. Yo solamente quiero incluir los nombres de columna con los datos. Entonces, aceptar, y se copia automáticamente los datos con sus respectivos. Tenemos el número de animales, tenemos los tratamientos, tenemos las cepas, tenemos las células rojas y los grupos. Entonces, lo que procedo a realizar es, voy a comparar, al cuadro de diálogo, comparar análisis de varianza, análisis multifactorial. Hago clic en análisis multifactorial y la variable dependiente es el recuento de células rojas o glóbulos rojos, que le pongo en la variable dependiente. Y los factores le pongo las cepas y el tratamiento. Entonces, las cepas van a ser las que se está trabajando en el experimento, y los tratamientos del cloranfenicol. Acepto. Y me asoma otro cuadro de diálogo que me dice interacción de orden, ¿qué orden quiere? Como estamos trabajando con dos factores, de orden 2. Acepto. Entonces me pregunta, ¿qué nomás deseo? ¿Deseo el resumen de análisis? No. Deseo el ANOVA, el gráfico de medias y el gráfico de interacción y la prueba de rangos múltiples. Acepto.
y me sale este resultado del StatGraphic. Procedo a analizar el ANOVA. En el ANOVA me sale que el tratamiento es el que tiene efecto, es decir, el efecto sobre el número, los glóbulos rojos, es decir, en este caso es altamente significativo a poner solamente un vehículo y poner con la dosis de cloramfenicol. También es de destacar que a pesar que las cepas no hay un efecto alto, sí se acerca bastante, que es 0.07. Y las interacciones, no tenemos interacción en este caso. Como ustedes ven en el gráfico de interacciones, las cepas en el tratamiento uno va por un lado y otro va por otro lado, es decir, no se relacionan. Y en cambio en el tratamiento, como ustedes ven aquí en las cepas, en el gráfico de medias, los dos siguen, hay un traslape por lo cual no hay diferencia, pero si le pongo botón derecho, me voy a opciones de ventana y pongo el tratamiento y acepto, ahí tengo que son totalmente diferentes. Es decir, que los tratamientos sí dan resultados y tienen efecto sobre el número de glóbulos rojos. Esto es lo que se puede mencionar en respecto a la primera a la primera tabla, ¿no? Es decir, este experimento tuvo 4 grupos de tratamiento, por lo que hubiera sido posible analizarlo mediante un análisis de varianza unidireccional de la ANOVA, utilizando comparaciones post-hoc o tabla de medias. Pero cada grupo solo habría sido consistido en 4 unidades experimentales y el análisis no habría proporcionado una prueba si las dos cepas respondieron de manera similar al efecto del cloramfenicol, es decir, en la interacción. Por lo tanto, habría sido una forma mucho menos útil de analizar los datos. Podemos concluir que el cloramfenicol administrado a 2000 microgramos por kilogramos redujo el recuento de células de esa sangre de 9.69 a 8.4 unidades promediadas en las dos cepas. Es decir, que se puede destacar que al usar dos cepas en lugar de una, el experimento ha proporcionado información adicional sin costo, porque si se hubiera utilizado una cepa, se habría sido necesario aproximadamente el mismo número de animales. Ahora, el ejercicio que nosotros enviamos para el deber, para realizar, fue, permítanme, aquí está. El ejercicio prácticamente fue del ejemplo 6.2. Es decir, este ejercicio es un experimento factorial de 2 cepas por 3 dosis. Los datos de este experimento se tomaron del ejemplo del 6.1, que por eso me he demorado un poquito en explicar, y ilustra el análisis estadístico de un diseño factorial donde hay una interacción, que lo vamos a ver, y los datos se presentan en la tabla 6.5, como ustedes pueden ver aquí. Esta tabla 6.5, de la misma manera que hicimos en la anterior, les invito a que lo pasemos a Excel. Entonces, ¿cómo lo pasamos a Excel? Que también les voy a pasar el Excel ya mismo. Lo tenemos aquí de esta manera. ¿Me confirman si le pueden ver el Excel, por favor? Sí, señor. Ya, muy bien. Como tengo los datos en Excel, que es el mismo dato que presenta en la hoja, en el PDF, son los mismos datos, con la diferencia que en vez de ponerle en el PDF, en vez de ponerle 12, le he puesto hasta 24, pero en forma seguida, aquí está en forma separada. Si ustedes ven, aquí presentan dos grupos, ¿no? El uno hasta el animal número 2 y el otro hasta el animal 24. Entonces yo simplemente lo que he hecho es hacerle de una sola hasta el animal número 24. ¿Dónde está? Aquí está. Ustedes ven los datos ahí. Entonces aquí, como ustedes verán, tengo yo puntos, entonces tengo que poner en comas para que me pueda coger el StatGraphic, que lo voy a cambiar este momento, 8,11, 9,19, 8,27, 10,08,
9,07, 9,09, 9,51, 8,68, 8,89, 9,99, 7,76, 9,73, 9,01, 10,009, 8,95, 8,31, 8,45, 9,40, 9,18, 10,06, 9,10, 9,38, 10,10, 9,91. Y ahí están los datos listos para ser llevado al StatGraphic. ¿Qué hago? Copio, tal cual se me presenta la tabla, copio, copiar, y me voy a mi StatGraphic. Entonces, archivo, nuevo, no. Hago clic en la segunda celda y se activa toda la tabla de StatGraphic, botón derecho, pegar, nombres de columna, como lo habíamos visto, aceptar. ¿Cuál es uno de los principales análisis que tenemos que realizar primero? Me voy a describir datos numéricos, análisis de una variable. O también, señoritas y señores estudiantes, me voy a graficar distribuciones de, a ver, sí, gráficos de exploratorios, gráficos de probabilidad normal. Hago clic en gráficos de probabilidad normal y cojo la variable de respuesta que voy a estudiar, que es RBC. Doble clic y simplemente hago aceptar. Me sale un cuadro de diálogo que me dice resumen de análisis, resumen estadístico y gráficos de probabilidad normal. Hago aceptar en todos y me sale este valor. Como ustedes verán aquí, yo tengo que el valor del sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizadas es menor a -2 y +2, es decir, está en el intervalo permitido. Y cuando grafico los datos en distribución normal, se acercan bastantes a una distribución normal, por lo que se cumple el supuesto de normalidad y puedo continuar con el análisis. Me voy al libro de datos, me voy a comparar análisis de varianza, ANOVA multifactorial. La variable dependiente es RBC. Los factores constituyen strength y dosis. Acepto. Interacción de orden 2. Acepto. Quiero entonces tabla de ANOVA, pruebas de rangos múltiples. Quiero gráfico de medias y gráfico de interacción. Acepto. Y lo tengo. Me voy primero por el ANOVA. ¿Qué tengo en el ANOVA? Que existe una diferencia significativa en lo que son las cepas. Es decir, son diferentes la cepa 1 y la cepa 2. Es decir, que las cepas tienen un efecto sobre el recuento de células de sangre. La dosis no tiene efecto, pero sí tiene efecto la interacción. Es decir, que si hay efecto cuando yo mezclo la cepa y la dosis. Eso es bueno para el estudio. Como hay interacción y hay efecto de las cepas, yo voy al gráfico de medias y veo que sí, efectivamente, de las cepas, las medias son diferentes. La media de la cepa 1 es diferente a la media de la cepa 2. Si yo hago botón derecho, opciones de ventana, y activo la dosis, vamos a ver que no va a haber efecto. Las tres son significativas estadísticamente, las tres son iguales. Por eso no toma en cuenta. Vuelvo, hago clic, botón derecho, activo botón derecho, opciones de ventana, me voy a las cepas y acepto y ahí tengo las diferencias. Cuando me voy a la interacción, porque me dice que hay interacción entre A y B, doble clic, aquí tengo el gráfico de interacciones. En la parte de abajo, en el eje de las X, que es el eje horizontal, yo tengo las cepas. Tengo la primera cepa y la segunda cepa. Y con líneas de color azul, rojo y de color
rosado, tengo las dosis que yo administré de cloranfenicol. Entonces, veo que en la primera, cuando la dosis es en el nivel más bajo de la cepa, la dosis que es de 2000, la más alta, a medida que se incrementa a la otra cepa, también se incrementa el efecto de la dosis. Cuando tengo de cero dosis, es decir, que aquí tengo un efecto alto a 0 dosis de cloranfenicol, que es el testigo, está en un nivel alto y a medida que paso a la cepa 2, este baja abruptamente. Y en el otro caso, también tengo un nivel alto en el nivel bajo de la cepa y a medida que pasa a la cepa número 2, también baja el valor de la dosis de 1000. Por lo tanto, hay interacción. Como hay interacción, procedo a realizar aquí un gráfico de medias de la cepa. Activo la prueba de rangos múltiples, está activado, no se me visualiza, aquí se me visualizó. Y en esta tabla de aquí, voy con la tabla de la cepa. Aquí ustedes ven pruebas de rangos múltiples para cepa. En este caso, ¿cuál cepa es la que tiene mayor efecto? Veo que la que tiene mayor efecto es la segunda, que es la BALBC, con 9,52, tiene valor mayor efecto. Entonces, tome en cuenta esa, no, es la primera, perdón, es la primera, me retracto. Entonces aquí le voy a poner grupos homogéneos, puedo ponerle, para no confundirme, puedo ponerle A y puedo ponerle B. Y sale un poco mejor. Si yo hago botón derecho, activo el botón derecho, opciones de ventana y escojo la dosis, me van a ver que aquí los grupos homogéneos van a ser todos iguales. Estadísticamente todos son iguales. Por eso es que no se le toma en cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo coger cualquier dosis de las tres. ¿Cuál de las tres dosis cogiera? Cogiera esta de 1000. Entonces, voy a opciones de ventana, me voy a la cepa y acepto. Y aquí tengo. Aquí tengo las pruebas de rangos múltiples y acá tengo la ANOVA, tengo la prueba del gráfico de medias y el gráfico de interacción. Con eso, entonces, cuando voy a esta explicación que les acabo de dar, también se encuentra el momento que yo le hago, que esté en la parte del PDF, en la página, ya estoy en la página 60. Entonces, ¿qué me dice? Que en este experimento había dos cepas. La cepa BALBC y la cepa CD1. Y tres dosis. 0 dosis, 1000 y 2000 miligramos por kilogramos de cloranfenicol. Y siendo el recuento de glóbulos rojos, que en este caso es B, es por 10 a la 12 por litro, que en este caso es la variable dependiente. ¿Qué más puedo decir? Aquí, el ANOVA, como vimos, muestra que hay una interacción de la dosis y la cepa, altamente significativa, y una diferencia significativa de la cepa. Pero el efecto de la dosis no es significativa. Entonces, los ratones de control tienen recuentos altos de las células en sangre y que se reducen drásticamente por el cloranfenicol al inyectarle. Como resultado, hay poco cambio en la media a través de ambas cepas cuando la dosis aumenta. Y cuando hay interacciones presentes, se deben examinar y presentar por separado las medias de cada grupo. Y estas gráficas solamente me indican la diferencia entre cepas. Es decir, que usted lo que tiene que presentarme es el análisis. Aquí tienen estas gráficas y tiene que presentarme el significado del análisis de cada una de ellas. Esto es lo que puedo mencionarles hasta el momento.